los múltiples escritos sobre la leyenda negra española y su intencionalidad en prorrogarla, hay que considerar dos aspectos, basados ambos en la voluntariedad de quienes los plantean. Primero, el deseo de dañar la fama de España, básico en las obras de esos autores, la mayoría de ellos, sin basarse en la historia fidedigna que proporcionan los documentos de la época, obsesionados por manejar los datos que han recopilado, contrarios y distorsionados por la mentalidad de los enemigos, faltando el rigor y la investigación histórica de lo que adolecen la mayoría de esos panfletos, con la sola intención de dañar la fama del país y por lo tanto fuera del contexto histórico, dando muestras de una falsedad y falta de conocimientos irrefutables en el asunto por muchos de sus autores, como bien afirma el doctor don Miguel Molina Martínez. Muchos de quienes se acercan al tema lo hacen desde las tribunas oportunistas, sin haber consultado un archivo ni abierto ningún legajo, esto es, sin el menor rigor científico. O bien, algunos historiadores que solo buscan la parte negativa del tema, sin intentar aclarar los puntos más gloriosos y positivos que el español ha dejado atrás. Segundo, y por ello más censurable, el objetivo voluntario de ignorar completamente lo que fue realmente la historia, esencialmente las luces con que España inundó o pretendió inundar, difundiendo lo mejor que poseía: cultura, religión, costumbres, idiomas, adelantos técnicos, etc. Sus calumniadores olvidan esos datos para manejar solamente sus intenciones más disolutas. Fue una realidad el estatus privilegiado que España ostentó en Europa en los aspectos político, económico y religioso durante el Renacimiento, como cabeza de un gran imperio, y que por ello inspiró a las envidiosas naciones motivos suficientes para desacreditarla y terminar con esa superioridad, desarrollando un tipo de batalla que se inicia diferente a las que se habían planteado hasta aquel momento. El desprestigio por medio de falsedades y mentiras que atacaron los valores más intrínsecos de la nación, dañándola en todo su ser. Este argumento se afirma en las palabras de Roca Barea, en su Imperofobia y leyenda negra. Los imperios, por su misma naturaleza, generan críticas y leyendas negras e imperios forman una pareja inseparable. Con respecto a la leyenda negra europea hacia España, hay que remontarse en sus inicios a la expansión aragonesa del Mediterráneo, al conquistar territorios hoy pertenecientes a la nación italiana, sumándose la rivalidad con Francia hacia estos lugares, creando en ambos países el consabido antagonismo que le condujeron a unas apreciaciones especialmente negativas, fundamentando los principios de dicha leyenda y extendiendo el mismo concepto a las altas esferas de la Iglesia desde el momento en que consideraron a España inferior a ellos, considerando a los españoles como una raza inferior, mezcla de judíos y moros, muchísimos detractores que se han esforzado por manchar y dañar la fama de España, no han podido, a pesar de sus grandes falsedades y monstruosidades utilizadas arteramente con unos propósitos malévolos, ir contra la verdad que tarde o temprano sale a la luz, dignificando al sujeto que han querido hundir y que al final sale airoso de tan grandes enemigos. Es lo que le está ocurriendo a España en estos últimos tiempos, que cuenta con grandes y prestigiosos defensores y buscadores de la verdad y auténticos virtuosos del respeto a la historia y al rigor histórico. Sin embargo, España ha debido sufrir siglos de auténticas calumnias, vertidas con odio y alevosía, que no solo impactaron en su fama, sino también vertieron su veneno en sociedades, que podrían sentir un hermanamiento especial por la cultura recibida y su agradecimiento, y que transformaron en resentimiento y rencor, sentimientos que hoy continúan cimentando y que no los conducen nada más que a la desesperanza y la enemistad, y por lo tanto a la infelicidad, si me refiero a los hermanos latinoamericanos
que han abrazado la censura contra España. La leyenda negra antiespañola buscaba la destrucción del país. El rencor, la envidia y la mentira eran sus principales armas para construir esa fama devastadora que se habían impuesto contra nuestra nación. Y dejando a un lado los inicios de Fray Bartolomé de las Casas, que con su demencia planteó unas bases de descrédito en América hacia los mandatarios enviados por los reyes, sin preocupación por probar las barbaridades que exponía y sus contradicciones, los creadores de la maligna propaganda en el siglo XVI fueron Inglaterra y Holanda, dos países que no pudieron caer más bajo, pues tomaron el camino de la propaganda falsa para vilipendiar a España, pionera en el comercio con las Indias, y que, conscientes de no poder enfrentarse honradamente con la inteligencia y el trabajo, decidieron tomar el camino más escabroso, sucio y repugnante, como fue la maledicencia y la calumnia, y sobre todo, el odio de clases. La imprenta fue su principal valedera, como propaganda continuada y difusora. La cobardía que desplegaron los indujo a las acciones más rastreras y bajunas. El profesor mexicano, don Enrique Sada, en su artículo sobre leyenda negra española, lo explica. Se entiende como tal toda aquella propaganda creada desde el siglo XVI por Inglaterra y Holanda para desacreditar, disminuir o combatir la influencia de quien, como rival comercial, será el mayor beneficiario, casi absoluto, tras la conquista del Nuevo Mundo. A falta de poder enfrentarse directamente al Imperio Español, los países señalados urdieron el ataque más artero e inescrupuloso posible, por la espalda y con la imprenta como arma. Asimismo, señala que el supuesto buenismo concedido a los indígenas no es más que otra manipulación histórica, pues los aztecas fueron realmente quienes masacraron a otras culturas indígenas a las que dominaban, incluyendo en sus prácticas rituales masivos y sistemáticos de canibalismo. Inglaterra había comprobado que por medios serios y honrados no podía enfrentarse a España, y tomó dos directrices que le ayudaron a combatirla, aunque de forma desleal y traicionera: el corsarismo, a base de piratear los barcos españoles que surcaban el Atlántico y robar todo lo que podían, intentando hundir la economía del país que odiaban. La misma corona hizo el papel de corsario, enviando a su admirado Drake y aplaudiendo los ininterrumpidos asaltos y rapiñas que el pirata efectuaba en las naves enemigas españolas, y a la postre concediéndole el título de Sir. La otra forma de combatirla fue mediante el desgaste sistemático a nuestra nación para deshonrarla por medio de malintencionadas leyendas de que en España había un plan genocida para exterminar la población indígena, costumbre que en Inglaterra conocían muy bien, al haberlos practicado en sus colonias del norte de América, donde se prohibía la unión entre un inglés y un indígena y donde se procedió a eliminarlos, prueba absoluta del escaso indigenismo que permanece hoy en Canadá y Estados Unidos, un 1% en la actualidad, cuestión totalmente opuesta a la política llevada por España, aconsejándose la unión entre español e India desde la corona, y como prueba fehaciente la permanencia de indígenas hoy día en toda Latinoamérica, México, Ecuador, Bolivia o Paraguay, sobrevivientes a la conquista y mezclada con los españoles, mestiza y mulata, cruce de los españoles con los nativos, dando lugar a un crisol de lo europeo, lo africano y lo indígena, según palabras de Mira Caballos, que en su estudio parece defensor de un solo aspecto particular de la leyenda negra, en su parte más negativa, e ignorando lamentablemente la parte positiva de la civilización americana por parte de España, mostrándose totalmente parcial en sus razonamientos, al faltar la segunda parte, quizás la que más huella ha dejado hasta nuestros días,
Contra estas teorías se manifiesta el profesor Molina Martínez cuando dice: pero que no se llegue a formar otra verdadera leyenda negra alrededor del nombre insigne de las casas, como pretenden algunos historiadores de hoy, impulsados por un exaltado nacionalismo que no es admisible en el campo de la pura investigación histórica, como son Manuel Jiménez Fernández, Juan Pérez de Tudela, Lewis Hanke, Bataillón o Andrés Andlú, llegando al paroxismo final Miquel Isart, en su exagerada y enfermiza visión destructora de España. Ha sido cuestión tratada por parte de Vasconcelos, que alude a una quinta raza, y declara que los iberoamericanos tienen sangre de las 4 razas primigenias del mundo: roja de los amerindios, blanca de los europeos, negra de los africanos y amarilla de los asiáticos, creando así la raza de bronce, enriquecida por tantas aportaciones. Para ello solo hay que comprobar los apellidos de la mayoría de su población. La leyenda negra fue agrandada, exagerando los primeros tiempos de conquista en América, silenciando todos los aspectos positivos que los españoles realizaron, omitiendo los resultados obtenidos en la fundación de ciudades como Santa Fe, San Francisco, Lima y otras. Las 27 universidades creadas, la mayoría de ellas fundadas en el siglo XVI, iglesias y catedrales, y todo el bagaje cultural y enseñanzas que transmitieron, incluyendo el idioma, la música y, en general, la cultura europea. De todo ello queda el gran título que ostentan algunos países en número de 23 ciudades, como Patrimonio de la Humanidad, y que a España se le debe exclusivamente, pues no dudó en trasladar todo lo bueno que apreciaba, como madre desinteresada con el bienestar de sus hijos. Podemos citar a México, el mayor exponente, Perú, Chile, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay. En el lado opuesto están los territorios dominados por Inglaterra, como Estados Unidos, poseedores de este título, concedidos por el regalo que la naturaleza les ha conferido con sus grandes y espectaculares parques, pero sin esa gran huella humana que no pudieron o no quisieron concederles sus explotadores. Estos datos, en caso de haberlos manejado, podría haber dado al traste con las calumnias y vilezas vertidas y las exageraciones expuestas, pero no les convenía en sus propósitos. Múltiples panfletos, libros, libelos, acompañados de groseras ilustraciones, les ayudaron a convencer a muchos incrédulos. Y sobre el oro, que dicen vino a España, hay que aclarar que si nuestro país se benefició de estos metales, la mayoría de las riquezas quedaron allí. Para los que manejan esas insidias, habría que aconsejarles que visitasen más sus iglesias e, in situ, encontrarán la mayor parte de ellas, tanto en ornamentos sagrados como en otros ornatos utilizados en embellecer sus templos. La Catedral de Quito, por ejemplo, máximo exponente del esplendor del barroco, está increíblemente revestida de oro en todo su interior. A estas dedicaciones había que añadir el precio que a España costó este descubrimiento, tanto humana como materialmente. Sangre joven que marchó a dar lo mejor de su esencia, tanto espiritual como culturalmente, la perdió España durante los años de su entrega, en un costo bastante oneroso para nuestra patria. Los nativos fueron los receptores de esos bienes entregados de forma generosa por España. Eduardo Nicol lo expresa así: el elemento más positivo de la colonización, el elemento espiritual o educativo, aparece en la intención deliberada, programada y cumplida de remediar una asincronía histórica, o sea, de elevar al indio cuanto antes al mismo nivel superior de vida humana que representaba para todo europeo de aquel tiempo su propia cultura. Como quiera que hoy piense cada cual,
Es evidente que en aquella situación histórica, la evangelización representaba la base de una cultura humanizada. Sin ella, la explotación se hubiera producido sin mitigaciones, sin frenos, sin responsabilidades morales, en suma, sin respeto humano. Muchos son los momentos de nuestra historia que aluden al principal objetivo sobre los indios. Fue la reina Isabel la principal impulsora de expandir la fe católica e imponerles la evangelización, siendo esta finalidad contenida en la bula Inter Saetera. La labor misionera, promulgada por los reyes, fue confiada a los monjes franciscanos, dominicos, agustinos y jesuitas, quienes procuraron no solo pacificarlos, sino civilizarlos, protegerlos y educarlos en la fe. Para su educación, España creó instituciones materializadas en universidades, colegios, imprenta, etc., siendo dirigidas sus enseñanzas no solo a españoles, también a criollos, indios y mestizos, yendo al unísono estos dos elementos principales, evangelización y educación. Poco se conoce de estas actividades en las colonias inglesas, portuguesas y holandesas. Y en España las noticias llegadas de América no se dejaban sin solución. En 1512, el rey Fernando ordenó una reunión de expertos en Burgos para discutir esos asuntos, en la cual salieron las leyes de Burgos de 1512-1513. En ellas se ordenaba el buen trato que había que dar a los indígenas en su educación y evangelización, leyes que posteriormente sentarían las bases de la doctrina proteccionista de los indígenas en el intento de limitar los abusos, disposiciones que culminan en 1526 con las ordenanzas. Ni Francia, ni Holanda, ni ningún otro país promulgaron leyes protectoras, como lo hizo España en tierra americana, y ya en la España contemporánea, en plena guerra de la independencia contra las tropas invasoras napoleónicas, en las Cortes de Cádiz, en los primeros intentos de la abolición de los señoríos y privatización de los realengos y comunales, se discutió el decreto de 4 de enero de 1813, que comprendía un programa de creación de propietarios y de reparto de la tierra. Los legisladores no se olvidaron de su gente americana, tratando de aplicar en América los postulados que se estaba organizado en la metrópoli, mencionando los diputados la necesidad de transformar a los indios en propietarios, insistiendo en la necesidad de repartir tierras para dar trabajo a la población indígena y así remediar el empobrecimiento general. Y no pretendo ocultar que los españoles utilizaron las armas en la conquista de las Indias, ni que entre otros se mezclaron gentes sin escrúpulos, aventureros sin conciencia, que constantemente desobedecían los mandatos de la metrópoli, cometiendo hechos crueles y brutales, bárbara costumbre que todos los pueblos de Europa solían repetir en sus conflictos con los enemigos, basados en torturas, amputaciones, violaciones y matanzas en una época de barbarie, pero que, a pesar de la lejanía, algunos de los mandatarios fueron sometidos a juicio, como fueron Hernán Cortés y Cristóbal Colón, siendo algunos otros condenados a castigos corporales, como Francisco Pizarro, Luis de Carvajal, entre otros, y promulgando las leyes nuevas, llenas de humanidad hacia los indios. Sin embargo, la corona inglesa premiaba a los que masacraban a los nativos con puestos públicos importantes. Y algo peor, muchos de los esclavos que intentaron evadirse en las colonias británicas y capturados, vieron cómo les cortaban sus orejas para evitar nuevas fugas, medida denigrante e inhumana que algunos hispanos copiaron de los nativos para dominarlos y que desde España rechazaron con horror y castigaron, así como otros actos análogos. A estos atacantes se les sumaban algunos españoles protestantes y exiliados en Inglaterra, como González Montano, quien en su libro exageró las actividades de la Inquisición española,
relatando los tormentos y torturas que se aplicaban en España. Por sí mismas, las exageraciones eran tan burdas que sirven para desmentir tamañas atrocidades, como las que contaba el padre Las Casas, para convencer en España de sus argumentos. La investigación histórica moderna ha demostrado que en nuestro país la Inquisición fue menos rigurosa y cruel que los tribunales de otros lugares de Europa, sin comparación con las persecuciones político-religiosas que sostuvieron Inglaterra, Francia, Suiza y Alemania en los siglos XVI y XVII, con la quema de brujas en muchos países protestantes y las persecuciones que Enrique VIII desencadenó contra sus súbditos en su conversión al anglicanismo, calculándose que ajustició a unas 200.000 personas. Y los crímenes perpetrados con los judíos por el nazismo, en un cómputo de varios millones de asesinados en la Segunda Guerra Mundial. Y en esta línea de falsedades y monstruosidades vertidas sin freno, se encontraron los Países Bajos, sobre todo bajo la influencia y el mandato de Guillermo de Orange, que junto a otros miembros de la nobleza intentó defender sus intereses políticos y económicos, siendo el principal instigador de la leyenda negra contra su rey, Felipe II, y uno de los propulsores de una gran rebelión que comenzó en 1566 y duró hasta el Tratado de Münster en 1648, en palabras de María Elvira Roca Barea. Con el nombre de Mendigos del Mar, se conoció a un grupo de corsarios calvinistas financiados por Orange, que asolaron las costas matando por igual a españoles, neerlandeses y daneses, según la misma autora. Entre las enormes mentiras y calumnias que manejó, principalmente en su obra de propaganda, Apología acusaba al rey Felipe II de mujeriego, adúltero, de haber tenido relaciones incestuosas con su hermana y bígamo, de asesinar a su esposa Isabel de Valois y a su hijo, el príncipe Don Carlos. Fue Guillermo de Orange el primero que lanzó contra Felipe II la terrible acusación de haber matado a su hijo. También fue tachado de anticristo, enormes falsedades que por sí mismas se desacreditaban ante sus exageraciones. Este último asunto fue llevado al teatro en la obra Don Carlos. En la época de Schiller, nos cuenta Roca Barea. Los mitos de la Inquisición y de Felipe II, como asesino de su propio hijo y engendro del demonio, están ya completamente consolidados. Y a Guillermo de Orange siguió la nobleza flamenca como instigadora, y por ello no solo rechazó violentamente al rey, también atacó a sus más fieles seguidores, siendo el duque de Alba uno de los más perseguidos en sus ataques propagandísticos, sobre todo en las representaciones de sus grabados e ilustraciones, como la bestia negra de los flamencos, al ser designado por el rey como encargado de la sublevación de la nobleza. Su actuación fue severa, tal como se acostumbraba a reprimir los levantamientos en esas circunstancias, pero nunca arbitraria, siempre bajo la ley. Y según Roca Barea, visto lo que sucedió en Francia durante la matanza de San Bartolomé, o en Irlanda, o en la guerra de los campesinos en Alemania, resulta increíble que Alba haya pasado a la historia como un arquetipo de crueldad. Los panfletos sobre el duque son excesivos, como el que lo representa comiéndose a un niño. En la actualidad, el rigor histórico y la investigación documental se hallan dignificando su imagen, demostrando haber sido uno de los mayores generales de la época, disciplinado y gran estratega. Guillermo de Orange atacó a España desde todos los ángulos. Motivos religiosos, utilizados en su propaganda entre católicos y protestantes, asuntos fiscales, difundiendo que los impuestos que se cobraban a los holandeses se enviaban a España a mantener el imperio, basado en falsedades, pues se probó desde la corona que Castilla era la que mantenía a Flandes,
en muchos momentos. Sobre la Inquisición, la cual no se había establecido en aquellas latitudes, pero que proporcionó a Orange, mediante sus mentiras, la adhesión de muchos que creyeron en sus palabras llenas de falsedades, exponiendo que desde España, por medio de esta institución, se confiscaban los bienes a los flamencos. Y sigue Rocabarea. Orange era el que buscaba una alianza con los turcos y de hecho les pagó con un establecimiento comercial en Amberes, cuestión que tergiversó con las siguientes palabras en contra de España. Mucho cuidado pues, ya que nos consta que los españoles han pensado desde hace algún tiempo en aliarse con los turcos con la promesa de ser sus tributarios y así disponer de mayores fuerzas para aplastar los Países Bajos. Esto os dará fácilmente a conocer lo que podéis esperar de ellos. Mentira, tras mentira en toda su trayectoria. La leyenda negra en los Países Bajos se valió de un nuevo poder, muy bien aprovechado por el pueblo, como fue la imprenta al poseer una gran industria editorial que dio lugar a la llamada Guerra del Papel, y con ella los grabados y las ilustraciones, dirigidas principalmente a la población más iletrada, que entendían bien lo que se les mostraba, pues contaban con un gran número de agudos panfletistas, verdaderos artistas de la imagen. Fueron los cabecillas criollos en Latinoamérica los que fomentaron la leyenda negra en su afán independentista en continuo enfrentamiento con los españoles por la explotación de las riquezas, las ideas de la Ilustración francesa, su anticlericalismo, las logias masónicas adoptadas, etc., fueron caldo de cultivo para sus ataques indiscriminados a la metrópoli, a la que consideraban enemiga de todo lo moderno y estancada en un retraso congénito, según sus especulaciones y falsedades. De esta manera se atrajeron el apoyo de las potencias enemigas de España, como fue el caso de Gran Bretaña, que participó activamente en los enfrentamientos. Estados Unidos ayudó a los rebeldes y atacó con la leyenda negra a todo lo español, justificando bien sus mentiras sobre las causas de la guerra de Cuba. A los criollos les vino muy bien la leyenda negra como arma de propaganda, siendo adoptado todo el lodo que se había ido escribiendo sobre los españoles. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán fue uno de los pioneros en acusar a España de todo lo inimaginable. Simón Bolívar hizo de la mentira su principal medio para conseguir la independencia, acusando a la metrópoli de un latrocinio que nunca pudo demostrar sobre el robo de recursos naturales. Así se consiguió la independencia, pero estas actitudes han llevado un pesado y repugnante lastre a sus mismas personas. Parece que no son conscientes de que ellos mismos son los herederos de todo lo que vituperan de inhumano y delictivo. Sus ataques van dirigidos contra sus propios antepasados, que son los que se lanzaron a la aventura de la conquista, y según ellos, en su leyenda negra, fueron los causantes del genocidio indígena. Sus progenitores son los que permanecieron en esos lares. El resto de los españoles no se movió de España. El historiador Powell lo afirma. Como consecuencia de denigrar la cultura española, se ha conseguido denigrar la propia, de la que forma parte la primera, tanto a ojos propios como extranjeros. Y para finalizar, las palabras de Marcelo Gullo, catedrático en la Universidad del Salvador en Buenos Aires, nos deja un sabor de justicia y sabiduría en su obra Madre Patria, desmontando la leyenda negra desde Bartolomé de las Casas hasta el separatismo catalán. Califica a la leyenda negra española como la obra más genial del marketing político británico y que, de manera inconcebible, los españoles se han creído la historia de España e Hispanoamérica que escribieron sus enemigos tradicionales y se avergüenzan de un pasado del que deberían sentirse orgullosos.
que Hernán Cortés no fue el conquistador de México, sino el libertador de cientos de pueblos indígenas que estaban sometidos al imperialismo más feroz que ha conocido la historia de la humanidad, el de los aztecas, que Bartolomé de las Casas fue un mercenario disfrazado de sacerdote. Nada separa a España de América ni a América de España, salvo la mentira y la falsificación de la historia. El futuro de ambas depende de que sean capaces de desterrar para siempre el mito de la leyenda negra de la conquista española de América. Assoluto sgomento di tutti quanti.